Reciban un cordial saludo. Estamos aquí nuevamente con nuestro conversatorio sobre las características, en este caso, los dones del Espíritu Santo. Y además vamos a interiorizar hoy de manera continuada lo que serían las características fundamentales de la Iglesia Católica, específicamente de la Iglesia Católica. Como habíamos dicho la anterior semana, recordamos un poco, el Pentecostés es la solemnidad en la que recordamos la llegada del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre los discípulos e incluso sobre la persona de María. Este acontecimiento marca precisamente el nacimiento de la Iglesia Católica y por lo tanto inicia el proceso de toda la evangelización de la cual nosotros vamos a ser parte en algún momento de la historia, específicamente la de la Iglesia latinoamericana. Vamos a iniciar esta pequeña reflexión, como siempre, aludiendo a algún elemento propio de nuestra realidad, haciendo énfasis en algún aspecto concreto de nuestro diario vivir, para que tenga mayor repercusión sobre nuestras vidas dicha reflexión, dichos temas, etc. Y vamos a iniciar precisamente esta reflexión con la siguiente pregunta. En algún momento de mi vida, en algún momento de la historia personal que yo tengo, nos hemos detenido y nos hemos puesto a pensar en cuáles son nuestros dones, cuáles son aquellas características que nosotros poseemos y que nos hacen diferentes a los demás. Es importante poder respondernos esta pregunta para que nosotros podamos continuar en esta vida. Muchas veces las personas estamos en este mundo, pero hay momentos en los que nosotros no sabemos el por qué o el para qué, más específicamente. Hay diferentes reflexiones, hay diferentes puntos, hay muchas reflexiones que nos hablan a nosotros sobre un sentido en particular. Estos sentidos siempre van a responder a una reflexión, ya sea a toda una escuela, ya sea que haya llegado a esta conclusión, o ya sea de manera personal o particular de un grupo de personas. Les pongo algunos ejemplos. Hay muchas personas que dicen que el fin último de nuestra existencia es la felicidad. Hay personas que creen que el destino de la humanidad es la felicidad, es decir, es la plenitud, es decir, encontrar y sentirnos todos de una manera conformes, digamos, con lo que tenemos y con lo que estamos. Hay muchas personas, hay muchas corrientes que te van a decir, tal vez el fin último de nosotros, de nuestra existencia, de nuestra esencia humana, es la de la búsqueda y de la creación del conocimiento, etc. Son diferentes puntos y por eso les decía, es importante que personalmente nosotros también hagamos esta reflexión. Nos digamos a nosotros mismos, ¿por qué creemos que estamos aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿A qué he sido yo llamado? ¿A qué puedo descubrir yo que puedo lograr en este proceso que nosotros llamamos vida? Y este es precisamente el tenor con el que vamos a iniciar nuestra reflexión. Los dones, lo vamos a comenzar a desglosar así. Los dones son características, son habilidades, son capacidades que los seres humanos descubrimos que tenemos en algún momento de nuestra vida, ya sea porque nosotros hemos ido trabajando en ella o ya sea que nosotros los hemos descubierto. En todo caso, ya sea que nosotros los hayamos logrado en nosotros mismos o hayamos descubierto que somos de manera, vamos a poner entre comillas, innata para esta habilidad, es algo que nos hace ser no superiores, quiero que se entienda esto. Una persona con muchos dones no es que es superior a las demás, sino que ha llegado a un grado de conocimiento y un proceso de perfeccionamiento y de crecimiento personal, ¿no? Esa es la esencia de un don. Entonces, este don que yo tengo, que yo descubro, etcétera, hace que yo me dé cuenta de que tengo una habilidad concreta para algo. Lo que decíamos al principio, para poder desarrollarme en este espacio, en este tiempo, en esta vida. Entonces, este don, ¿cuál es el objetivo que tiene? El objetivo que tiene es que yo pueda ponerlo al servicio de los demás. Cuando nosotros hablamos de dones, y dentro de la iglesia específicamente, siempre se los trata de recrear, siempre se los trata de reafirmar como gracia. La gracia es precisamente aquel regalo que hemos recibido de parte
de Dios, aquella intercesión, aquella iluminación personal que tenemos y que nos ayuda a darnos cuenta de que podemos iluminar de alguna manera el camino de los demás, podemos acompañar y podemos ayudar a crecer en el camino de los demás. Estos dones tienen la característica fundamental, como les digo, del servicio. Por lo tanto, yo descubrí que tengo este don y este don no tiene por qué estar oculto. Es un don que no tiene por qué perderse de vista de los demás. Es un don el cual tiene que estar dispuesto a servir a los demás en la medida de las posibilidades mías y en la medida de las posibilidades o en la medida en la que los demás acepten que yo estoy poniendo a su servicio dicho don. Cuando nosotros vemos la historia de las primeras comunidades, nosotros vemos que habían cosas que a ellos les estaban faltando, o a ellos les faltaba. ¿Por qué? Porque ellos estaban iniciando de cero, ellos estaban comenzando una nueva comunidad. Iniciar una comunidad no es algo sencillo, porque hay muchas cosas que nosotros vemos que están faltando o que están fallando. Una de ellas es precisamente la fortaleza de las personas que están aquí. Muchas veces el conocimiento de todo aquello que nosotros tenemos escrito e incluso saber hablar con nuestros hermanos, saber aconsejar a nuestros hermanos en torno a aquello de lo que necesitan saber, aquello que están atravesando alguna dificultad y que necesitan una respuesta y que buscan precisamente ese consejo. Es importante recalcar que en un primer momento la actividad de la iglesia no era una actividad catequética, es decir, que no tenían por objetivo la de convertir a la mayor cantidad de personas al cristianismo. No, el objetivo concreto que tenían ellos era de solidificar aquella conciencia de comunidad que tenemos. Y eso nosotros lo descubrimos cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, el siguiente capítulo, precisamente al del Pentecostés, el capítulo 2, y continuación 3 y 4, nos habla de la vida de las primeras comunidades. Y es ahí donde encontramos nosotros cuál era el objetivo que tenían estos apóstoles, estos discípulos de Jesús. No iban y buscaban a las personas, no trataban de que las personas vengan y crean en este mensaje. Por el contrario, lo que ellos trataban de hacer era solidificarse a sí mismos, obviamente personalmente y posteriormente como comunidad, para poder así albergar a aquellas personas que quisieran formar parte de la iglesia, que es muy diferente a ir y aumentar el número de creyentes. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es importante que nosotros reflexionemos sobre esto? Porque muchas veces caemos en el error de que si mayor número de personas es la que está siguiendo determinado movimiento, es mejor. Pero eso es falso, porque lo que nosotros sabemos es que si más personas están siguiendo el movimiento, pero no son conscientes de por qué siguen el movimiento, ya hay un problema, ya tenemos una dificultad, que es la de lidiar con personas que no saben cómo defender y más que defender, no saben cómo vivir aquella fe, aquella creencia que ellos están aceptando y que nosotros estamos tratando de inculcar en este tiempo. El Espíritu Santo llega el día de Pentecostés y trae consigo 7 dones. Estos 7 dones tienen una característica fundamental, como les decía al inicio. Tienen el rol de aplicar, de instaurar, de demostrar, de generar en los discípulos la conciencia de que necesitan de estos dones para que este proyecto pueda funcionar. ¿Necesitábamos de la fortaleza? Sí. ¿Por qué específicamente de la fortaleza, refiriéndonos a uno de los dones? Porque cuando nosotros leemos los acontecimientos que se han suscitado después de la resurrección de nuestro Señor, nosotros vemos que había mucha tibieza en los apóstoles, había mucha tibieza en los discípulos. ¿A qué me refiero con este término? Es que muchos de ellos no estaban convencidos de qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que está pasando y qué es, peor aún, lo que tenemos que hacer. Les pongo un par de ejemplos. 1. Andrés, Pedro, vuelven a la pesca, vuelven continúan aquel proyecto que tenían mucho antes de que Jesús los haya llamado. Ellos vuelven al proyecto de la
pesca, vuelven al proyecto de aquello que hacíamos mucho antes de que Jesús estuviese con nosotros. Es decir, que volvemos a lo mismo, volvemos a donde estábamos, volvemos a lo que nosotros sabemos. A pesar de haber vivido con el Maestro, a pesar de haber escuchado de Él las palabras, las enseñanzas, ellos vuelven atrás, dan pasos atrás, es decir, como si esto no hubiese pasado. Primer ejemplo. El segundo ejemplo es el que leemos antes de la llegada del Espíritu Santo. Están todos los discípulos reunidos, pero con miedo. Están con miedo, tienen miedo. ¿Qué implica que tienen miedo? Que están paralizados, que están petrificados, que están temerosos de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que podemos hacer. Es decir, que no han encontrado ellos mismos la respuesta a qué hacemos como discípulos, qué hacemos ahora como apóstoles, si el Maestro no está aquí. Entonces, el Espíritu Santo viene a ratificar, viene a informar, si queremos utilizar estas palabras, a los apóstoles, de que si Jesús no está presente, es porque era necesario. ¿Por qué? Porque cuando leemos el episodio de los discípulos de Maús, nosotros leemos lo siguiente. Se encuentran con Jesús en el camino y Él les dice, qué lentos son para entender todo aquello que les ha dicho. Qué lentos son para entender lo que ha pasado, para entender lo que han vivido, lo que les he enseñado, pero peor aún para interpretar y para leer lo que ya está escrito ahí. Y desde Moisés, pasando por los profetas, les explicó todo nuevamente. Consejo, sabiduría, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, en el caso de la fortaleza es que necesitaban, en primer lugar, estar convencidos de qué es lo que ellos tienen que hacer, estar convencidos de qué es lo que ellos deben hacer en este mundo. Y como les digo, en los episodios, en los capítulos siguientes leemos qué dice la primera vida, la vida de las primeras comunidades, compartían el pan, estaban todos reunidos. Todos se preparaban para la oración, todos preparaban la mesa del Señor, el banquete del Señor, todos, y ya habían descubierto el hecho de que cada uno es importante para la comunidad, cada uno se fortalece en la medida en la que tiene a un hermano a quien servir nuevamente. Viene el hecho de que los dones espirituales, los dones personales que nosotros descubrimos en nuestra vida son para poner al servicio de los demás. Muchos de ellos entienden que debo ser fuerte en el sentido de que debo demostrar a mis compañeros, debo estar ahí para mis compañeros, pero porque ellos me necesitan, porque ellos están buscando desesperadamente aquel mensaje que Jesús ha dejado, aquel mensaje que el Maestro ha dado, pero que no lo puede dar ahora porque ya está con el Padre. Pero yo que sí estuve con él, que yo sí que escuché de primera mano el mensaje de nuestro Señor, entonces puedo hacer presente, puedo hacer realidad que ellos entiendan este mensaje. En ese momento es que el don de la fortaleza adquiere sentido, porque ellos ven en mí, es decir, el reflejo de la fortaleza, lo ven en el discípulo, lo ven en el apóstol y se alimentan de él. ¿Por qué? Porque están recibiendo de él la mano, el auxilio, el apoyo, todo aquello que en un momento recibieron de Jesús. Ahora nos podemos preguntar nosotros, ¿cómo podremos saber si tenemos dones? ¿Cómo darnos cuenta que tenemos dones? Bueno, los dones, como les dije al inicio, los dones son para que nosotros podamos servir a nuestros hermanos, servir a nuestros semejantes, ayudar a las personas con las cuales nosotros estamos en relación y personas que exigen, que demandan de nosotros un cierto grado de ayuda, de apoyo. ¿Cómo me doy cuenta yo que tengo un don? ¿Cómo doy cuenta yo de que poseo estos dones? El momento en el que soy capaz de ayudar a los demás, de compartir con los demás aquello que yo sé que tengo y que reconozco que necesitan los demás. En nuestra casa estamos todos reunidos, estamos todos en este caso obligados, entre comillas, a permanecer aislados de los demás,
con un fin, obviamente, con el fin de evitar, ¿no?, el número de contagios, etcétera. Pero en este espacio, en este momento en el que nosotros estamos aislados, surgen en nosotros sentimientos, surgen sentimientos de incomodidad, surgen sentimientos de inconformidad, de intranquilidad, surgen tal vez sentimientos de nervios, de estrés en algunos casos. Aquí es donde nosotros debemos darnos cuenta de cuáles son los dones que tenemos. Si yo tengo el don de la escucha, si yo tengo el don de apaciguar a los demás, si yo tengo el don precisamente de entender las situaciones, porque es también un don del Espíritu Santo el entendimiento, si yo comprendo todas estas situaciones, puedo ayudar a los demás, puedo ayudar a los que me rodean a que esta situación sea mucho más llevadera para ellos. Puedo hacer que para ellos, incluso para ellos, esta situación sea más fácil de llevar. ¿Cómo se hace eso? Obviamente poniendo de mi parte. Claro, yo voy a poner de mi parte, pero a eso que nosotros llamamos poner de nuestra parte es lo que se traduce en el don que tú estás poniendo. Se traduce en el elemento esencial de esto que nosotros estamos reflexionando actualmente. Aquella gracia que tú vas a poner para que nosotros adquiramos un cierto grado de paz, un cierto grado de tranquilidad, un cierto grado de de convivencia armónica, va a ser gracias a ti. Y ustedes dirán en casa, entonces, sí, está bien, con los que estamos cerca podemos lograr hacer eso y puedo descubrir y tal vez pueda cosechar, pueda sembrar ahora en este tiempo nuevos dones. Puede que yo me dedique un poco más a la lectura, puede que yo me dedique un poco más a perfeccionar una técnica específica en casa. Tal vez alguno de ustedes decide, ya sé, voy a dedicarme ya sea a preparar algunos alimentos, ya sea a leer algunos temas que parecen que son de mi agrado, que son de mi preferencia y los voy a perfeccionar. Los voy a hacer agrandar. ¿Para qué? Para que más adelante, cuando toda esta situación termine, los demás vean, cuando entran en relación conmigo, que puedo poner al servicio de ellos todo esto que yo tengo. Esa es la forma en la que la iglesia entiende los dones espirituales. Y por eso reflexionábamos la anterior semana sobre la característica universal del cuerpo como una comparación de la iglesia. No todos hacemos lo mismo, no todos tenemos los mismos dones y no todos adquirimos aquellos dones que quisiéramos. Si es que nosotros no los hacemos trabajar, jamás incluso. Para ilustrar todo esto, viene a mi mente en este momento una pequeña parábola que yo sé que ustedes la conocen, que es la parábola de los talentos. En la descripción del video voy a poner la cita bíblica específicamente para que podamos revisarla cuando tengamos un poco de tiempo. Reflexiona precisamente todo sobre esto. A uno le di 10, a uno le dio 5 y a uno le dio 1. Aquel que cree que solo tiene un solo talento, aquel que cree que dice, a mí me dieron solo un don y yo sé que hay personas que tienen muchos más dones. Aquellas personas, este es el momento en el que no podemos esconder ese don. No podemos agarrar, cavar en la tierra y guardar nuestro don y esperar a que todo pase y cuando volvamos sacar nuestro don y decir, miren, ya volví y sigo con el mismo don con el que comenzó todo esto. No podemos hacer eso porque precisamente ese es el miedo del cual los discípulos y los apóstoles han sido presos. ¿Por qué no han generado más? ¿Por qué no comenzaron antes el mensaje de Jesús? Por miedo. ¿Por qué tenían miedo de salir y de anunciar a Jesús? Porque tenían miedo que los arresten, tenían miedo que los maten, tenían miedo a las autoridades judías, estaban presos del miedo. Ahora nosotros como profesores podemos decir, podemos hacer muchas cosas, como lo estamos intentando ahora por nuestros estudiantes. Podemos informar, podemos llegar a ellos a través de por muchos medios. Pero ¿y qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué tal si no lo intentamos? ¿Qué estaríamos demostrando? Que somos presos del miedo, que tenemos miedo, que como profesores, que como personas y que como humanos al final también sentimos miedo de que tal vez no sea suficiente, miedo de que tal vez no nos entiendan, miedo de que tal vez no lleguemos a todos. Es un miedo normal, es un miedo común. Todos somos presas del miedo. Cuando la fortaleza
se aparta de nuestra vista. Cuando nos damos cuenta de que no somos realmente tan fuertes como creíamos. ¿Cómo ponemos a prueba esa fortaleza en momentos de dificultad? ¿Por qué en un momento de dificultad solo el fuerte es capaz de ponerse al servicio de los demás? Ahí nos daremos cuenta si lo que tiene es un don o simplemente es el hecho de que él quiere sobresalir por encima de los demás. Y eso es muy importante, porque la iglesia llama a todos en la solemnidad del Pentecostés a recibir, a orar al Espíritu para que nos brinde estos dones. Y muchas personas pueden jactarse de tenerlos y decir, sí, yo tengo esto, perfecto, pero ¿en qué medida los has puesto al servicio de los demás? Esa es la esencia del don dentro de la iglesia. Si nosotros no somos capaces de experimentar esta acción de servicio hacia los demás, nuestros dones carecen de mucha profundidad y carecen esencialmente de un fundamento. En ese caso no son dones, sino son simplemente apariencias. Con esto cierro esta primera parte sobre los dones, ¿no?, del Espíritu Santo, sobre los dones dentro de la iglesia. Y entramos a hablar un poco más de la iglesia. La anterior semana les decía que esta es la fecha, el Pentecostés, la solemnidad del Pentecostés, es como la fecha del nacimiento de nuestra iglesia. Inaugura el nacimiento de nuestra iglesia. Entonces, nosotros vamos a ver en este momento 4 características fundamentales de la iglesia. La primera va a ser que nuestra iglesia es una. Se reflexiona mucho, hay mucha discusión sobre esto, hay muchos problemas sobre esto, hay mucha división a causa de esto. Muchos nos dicen, es una sola la iglesia, pero otros dicen, pero yo pertenezco a esta iglesia. Por lo tanto, no es una. ¿Qué pasó ahí? Y aquí viene el hecho de que humanamente necesitamos aferrarnos a algo. Necesitamos creer en algo. Y sobre todo debemos justificar aquello en lo que nosotros creemos. Los apóstoles, para poder hacer entender a las personas que querían formar parte de la iglesia, les explican que es una sola la iglesia, para evitar que lleguen cargados de otro tipo de creencia. Estamos hablando en un contexto judeo-cristiano, pagano-cristiano. Muchos griegos de las iglesias que circundaban Asia Menor, la región de Judea, deciden convertirse al cristianismo a razón del mensaje y de la enseñanza de los apóstoles, sobre todo la de Pablo. Pero ellos tenían ya como algo instaurado en sus mentes. Ellos ya vienen con una creencia. Cuando llegan, los apóstoles les tratan de hacerles entender que ingresar a esta iglesia implica renunciar a todo aquello que yo creo. Porque dentro de esta iglesia hay cosas que tengo que hacer, tengo que obedecer, tengo que seguir, que no concuerdan con lo que el mundo exterior me pide que haga. Esta es la característica principal de la iglesia, es una, dice. Porque si nosotros vivimos creyendo y haciendo lo que yo creo o lo que me conviene, estoy rompiendo con la característica fundamental de la iglesia, que es la de seguir un camino, que es la de seguir a un maestro, que es la de seguir una enseñanza. Jesús dijo aquí en el Jueves Santo, con esto se cancelan los sacrificios. No hay más sacrificios.
No van a sacrificar corderos, ya no van a sacrificar ovejas, ya no van a sacrificar nada, porque yo soy aquí el último sacrificio. Y a partir de mi muerte, ustedes lo que van a hacer va a ser conmemorar en la Eucaristía nuevamente este sacrificio. Por eso dice, hagan esto en memoria mía. Renovamos aquel sacrificio entregando esta vez el pan y el vino que vienen a ser precisamente el cuerpo y la sangre de Cristo gracias a la acción del Espíritu Santo. Pero no hay otro sacrificio fuera de este. Si en ese tiempo los que iban a formar parte de la iglesia, judíos específicamente, decían, entonces debemos sacrificar para la purificación, debemos sacrificar otro cordero porque vamos a celebrar la Pascua, los apóstoles tratan de ayudan a hacerles entender de que no es necesario. Por eso dice, es una, tienes que llegar a ella, pero debes comenzar de cero el camino con nosotros. Es decir, esta iglesia es la que te va a enseñar aquello que tú debes saber ahora. Pero eres libre de elegir si formar o no parte de ella. Por eso les decía en otro momento, no es que fuera de esta iglesia fundada por los apóstoles, por mandato de Cristo, si esta iglesia es la única por la cual nosotros llegamos a la salvación, llegamos al Padre, no, esa discusión se ha terminado hace mucho tiempo. No por ser cristiano, católico o por ser de otra denominación religiosa, yo me hallo exento de la salvación de Dios, porque el sacrificio fue hecho porque Él ha pagado con su sangre la deuda que nosotros teníamos con la muerte. Ya está cancelada esa deuda. Por lo tanto, aquella creencia, aquellas acciones de fe espirituales, estilos de vida que nosotros profesemos, tienen el único objetivo de ayudarnos a nosotros a vivir de una manera adecuada a los ojos de Dios, pero sobre todo ayudando a construir el reino en este mundo con nuestros hermanos. Y es importante hacer esa reflexión porque tenemos que saber entender que no todas las religiones obedecen o entienden aquel mensaje cristiano, católico específicamente, pero viven muy de acuerdo a lo que Jesús nos ha enseñado. La misericordia, la solidaridad y sobre todo el amor a los demás. Segunda característica, es una, decíamos al principio, la segunda, santa. Es santa porque reconoce aquel mensaje de su fundador, reconoce el mensaje de Cristo, reconoce las palabras que nosotros tenemos por mensaje, reconoce la sabiduría de Dios, reconoce la sabiduría de Jesús al asumir las enseñanzas del Antiguo Testamento, al educarnos nuevamente en lo que era la palabra de Dios, dicha en un momento a los apóstoles, pero recobrada por nosotros para entender este fundamento. Es santa porque su representante es santo. ¿Los miembros que la forman son santos? Es una pregunta muy, muy importante. No. Porque el camino a la santidad es un camino de configuración con Cristo. El camino de configuración con Cristo implica entender el sacrificio de la cruz. Y el sacrificio de la cruz se traduce a dar la vida por los demás. Quien no es capaz, con los dones que posee, ponerse al servicio de los demás, está totalmente errado y por lo tanto no entiende el mensaje de Jesús. Por lo tanto, no puede ser santo. Una santa católica. La palabra católica, para que nosotros entendamos, y que es muy importante ratificar su fundamento, implica la universalidad del mensaje de Cristo. Esta universalidad nos hace dar cuenta a nosotros de que no es un mensaje específicamente para un grupo de personas, que no es un mensaje específicamente diseñado para un grupo de creyentes. Es un mensaje que está abierto a todo aquel que quiera escucharlo, que quiera proclamarlo, que quiera entenderlo y sobre todo que quiera vivirlo. No es para un grupo de personas, no es para un grupo selecto, no es para los elegidos.
Este mensaje es universal, y lo que les dije al inicio, aquellos que lo entienden, aquellos que lo practican y aquellos que lo viven, son aquellos que llevan adelante este mensaje, son aquellos quienes han entendido. Tal vez a muchas personas esto les suena chocante, pero aquel que realmente vive el mensaje de Cristo no es el que lleva aquí en el pecho una cruz enorme de madera. Aquel que lleva el mensaje y que ha entendido el mensaje es el que vive conforme a las palabras del Evangelio y vive todo el tiempo haciendo lo posible porque los demás puedan estar de una manera adecuada al mensaje de Cristo, confortados en cuerpo y confortados en el alma. Asumiendo algunas palabras y parafraseando la carta de Santiago, de nada le sirve ir como cristiano, como creyente a un hermano y decirle, vístete, come y abrígate, si es que no le da lo indispensable para hacerlo. Y recordando nuevamente, aquello que hagan con el más pequeño de mis hermanos es lo que están haciendo conmigo. Es un mensaje simple en lo verbal, se dificulta en la práctica. Una santa católica apostólica. Es apostólica porque lleva el sello de los apóstoles, porque los apóstoles se han encargado de darle la estructura, porque los apóstoles se han encargado de darle el sentido que tiene, porque los apóstoles han sido los que han decidido guardar el mensaje de Jesús y transmitirlo de una manera específica a los demás. Es decir, que es por eso que en nuestra iglesia existen ciertos grados jerárquicos. Existe el obispo de Roma, existe el Papa, reconocemos como católicos y como creyentes la autoridad del Papa, reconocemos la presencia y la guía de un obispo, de un vigilante en nuestra diócesis, en nuestra arquidiócesis, y reconocemos que si nosotros tenemos dificultades, dudas o tenemos cuestiones con relación a estos temas específicamente, recurrimos al sacerdote de nuestro barrio, de nuestra zona, para poder alimentarnos de aquel mensaje que Él tiene para nosotros. El apóstol es el que recibió de Cristo el mensaje de primera mano, pero no lo guardó para sí, sino que decidió darlo a los demás de una manera adecuada. Darlo de una manera que todos podamos acceder a Él, entenderlo, pero sobre todo que podamos vivirlo. El apóstol no es el que guarda para sí el mensaje, es el que trata por todos los medios de hacer comprender a los demás qué quiso decir Cristo. Es humano, efectivamente. Fueron 12 hombres, lo dice la Biblia, fueron 12 hombres. Pero estos hombres intentaron, ya sea a su ritmo, ya sea a su estilo, ya sea con sus caracteres, hacer entender a los demás cuál era el objetivo que tenía como iglesia fundada por Cristo. Con esto hemos terminado esta reflexión. Primera parte, el Pentecostés, la solemnidad del Pentecostés, y segunda parte, los dones y las características fundamentales de la iglesia. Espero, como siempre, que haya sido, que sea, ¿no?, un material que nos ayude a comprender algunas dudas que nosotros tenemos, que ayude a disipar sobre todo algunas interrogantes que nosotros tenemos, y lo más importante, que nos ayude a generar dudas para que de esa manera nosotros podamos retroalimentar todo esto. De nada nos sirve que una persona simplemente nos dé la información si es que nosotros no podemos cuestionar este hecho, ¿no? Entonces es importante nuevamente, como siempre invito a todos a hacer preguntas, a cuestionar todo esto que nosotros decimos, porque nadie es dueño de la verdad y todos nosotros lo que tratamos de hacer es compartir aquello que sabemos, compartir aquello que conocemos con los que lo necesitan. Como siempre, un cordial saludo, que todos estemos muy bien en casa. Será hasta otra oportunidad.